La primera pregunta con la que debemos empezar es si existe la posibilidad de que el cerebro posea la facultad de interactuar con otras dimensiones que hasta ahora no han podido ser analizadas científicamente al no poderse registrar. Ha habido muchos casos extraños de personas que tras accidentes u otras circunstancias extremas han manifestado posteriormente capacidades que no poseían anteriormente. El gran problema ha sido explicar a qué se debe ese comportamiento. Puede haber casos de fraude, pero en muchos de ellos se ha investigado de forma seria, y si bien no se han encontrado explicaciones, sí se ha constatado lo que ocurre. Es un hecho cierto, pero no hay explicación posible. Podemos recordar a personas como Jacobo Grinberg, quien desde la universidad estudió seriamente los fenómenos relacionados con la consciencia, o también al Dr. Roger Nelson, de la Universidad de Princeton, quien con su proyecto de conciencia global mide la influencia de la mente colectiva en los acontecimientos. Para sus experimentos, utilizó generadores de números aleatorios que ubicaban diferentes lugares. Durante el funcionamiento normal, se manifestaba una aleatoriedad en las generaciones de números al azar, pero según sus observaciones y mediciones, esto cambiaba cuando se producían eventos que alteraban a gran escala la conciencia colectiva. En eventos como el 11 de septiembre o ante elecciones, se ha podido comprobar cómo se produce un cambio de comportamiento en los dispositivos y se pierde la aleatoriedad en la generación de números, es decir, la conciencia global interfería en el resultado. Esa capa de interacción de conciencia la llamó Pierre Teilhard de Chardin nosfera, una capa por encima de la geosfera y la biosfera. En esa capa tendrían lugar eventos cuando se interactúa con el arte, la cultura, la ciencia o la espiritualidad. Esa capa está en constante movimiento y evolución. Sería una mente global que tendería hacia lo que denominó punto omega, el punto de fusión entre lo divino y lo humano. Actualmente, Internet puede suponer a escala inferior algo similar a modo de cerebro global, en el que todos participamos, pero que no se ubica en un lugar concreto, sino que surge de las interacciones de cada participante. En otras épocas, como en el mundo griego o en la antigua Babilonia, había magos y adivinos. No era algo ajeno a la sociedad. Se les puede juzgar como personas que eran supersticiosas o atrasadas, pero teniendo en cuenta los logros que alcanzaron, no podemos perder de vista que tenían personas con una gran capacidad intelectual. Podemos rechazarlo todo diciendo que era producto de las creencias y de la ignorancia, o podemos dejar una puerta abierta a investigar. Hay personas como Edgar Cayce que manifestaron cualidades extraordinarias y que no están tan distantes en el tiempo como para no haber podido constatar lo ocurrido. Fue en el año 1877 cuando en la localidad norteamericana de Hopkinsville, en Kentucky, un niño de 10 años llegó a su casa enfermo y con fiebre muy alta. Ya en la cama y casi en delirio, les dijo a sus padres que la mejor manera de curarle era con una cataplasma en la nuca, dando el nombre de las hierbas medicinales y la forma de prepararlas. Al día siguiente estaba sano, pero no recordaba absolutamente nada de lo sucedido. Posteriormente, un día estaba hablando con su padre acerca de sus malas notas en el colegio y mientras le tomaba la lección, Edgar se quedó con los ojos cerrados y comenzó a hablar de forma mecánica. Le contó a su padre que le respondería a cualquier pregunta que le formulase, y así lo hizo incluyendo preguntas de cultura superior a la de un niño. Ante el asombro, acudió al director del colegio y allí repitió el niño la misma secuencia de hechos. La noticia se extendió por la localidad y Edgar estaba muy incómodo, llamando la atención, por lo que se negó a continuar y a repetirlo. Con el tiempo montó un pequeño laboratorio fotográfico y ya a los 22 años se casó con Gertrudis. Cuando conoció las facultades de Edgar, le sugirió que las utilizase para ayudar a la gente. Él se negó y posteriormente comenzó a debilitarse y casi perdió la voz. El médico indicaba que era una inhibición de los centros nerviosos y que necesitaba reposo. Al ver que no se curaba, recurrieron a un hipnotizador llamado Al Lane, que estaba de gira por la zona, y le pidieron que sometiera a hipnosis a su hijo para ver si podía solucionar su dolencia bajo ese estado. Cuando comenzó a tratar a Edgar, y una vez entró en trance, comenzó a hablar ya y a describirle exactamente cuál debía ser su tratamiento. Bastaría con aplicarle en el cuello un masaje. Una vez despertó, había recobrado el habla. Tan sorprendido se quedó Al Lane que le pidió a Edgar que volviera a dormir para que le diagnosticase la enfermedad que sufría hace tiempo. El resultado fue que le dio un tratamiento a base de fármacos y plantas. Al Lane fue testigo en primera persona de las capacidades de Edgar y se convirtió en alguien que al difundir lo sucedido le dio fama.
Al Lane llegó a convencer a Edgar Cayce para que se dedicase con sus capacidades a curar enfermos. A partir de entonces, miles de personas fueron a su encuentro para ser atendidas por él y posteriormente sanando inexplicablemente. Lógicamente, los médicos de la zona comenzaron a tener hostilidad hacia Edgar por considerarle un simple charlatán. En una ocasión acudió él el director de la escuela, que fue testigo de sus capacidades cuando Edgar Cayce era un niño. No encontraba tratamiento para su hija de 7 años. Edgar le describió exactamente el accidente que tuvo la niña al caer de un carro y cómo le habían dañado la tercera y la cuarta vértebra dorsal. De nuevo y de forma inexplicable, fue tratada y sanó. Se daban situaciones tan extrañas como que en ocasiones relataba cómo una niña estaba enferma porque se había estado asfixiando con un botón de celuloide que no habían podido detectar con rayos X, o incluso tenía preparados tratamientos de personas que vendrían a él con posterioridad. En sus pautas de curación describía medicinas y tratamientos que no estaban aún patentados ni difundidos. A pesar de todo ello, Cayce cuando despertaba no recordaba absolutamente nada, y a la menor duda de si debía continuar, volvía a tener la fonía. Todas sus atenciones las hacía de forma desinteresada, hasta que supo que también había ayudado a diferentes personas cuyo interés era económico o material. Un hombre que poseía una mina le estuvo preguntando por yacimientos, otros por predicciones en carreras de caballos o en la bolsa, o incluso para resolver algún crimen, algo por lo que Al Lane había cobrado dinero. Siguiendo con sus atenciones a pacientes, un día llegó Wesley Ketchum, un médico homeópata al que 7 médicos le habían aconsejado operarse de apendicitis. Tras el tratamiento que Cayce le prescribió, quedó curado y el doctor Wesley habló de ello en el Congreso Nacional de Homeópatas de Pasadena, California, en 1910. El impacto fue tan grande que periódicos como el Boston Record Herald o el New York Times hablaron de él, por lo que llegó a ser una celebridad nacional. Montó una sociedad con el doctor Wesley, cobrando una modesta cantidad para poder vivir de ello y no de la fotografía. Así comenzó a atender a personas de forma constante. El doctor Wesley Ketchum describía así lo que ocurría en las sesiones. Su terminología psicológica y su descripción de la anatomía neurológica serían dignas de cualquier catedrático. Habla sin titubear y todas sus frases son claras y concisas. Se hace cargo de los casos más complejos con la facilidad de cualquier médico de Boston, cosa que a mí me parece maravillosa, teniendo en cuenta que en su estado normal es un hombre inculto, sobre todo en cuestión de medicina, de cirugía o de farmacia, ciencias que ignora por completo. Se despierta cuando se le sugiere que no verá más a la persona en cuestión y que estará despierto al cabo de unos minutos. Si se le interroga, no recuerda absolutamente nada de lo que ha dicho, ni a la persona de cuyo caso ha hablado. Su porcentaje de acierto en las lecturas era muy elevado. Lo que ocurriría posteriormente sería trágico. Su mujer Gertrudis le requirió porque su primer hijo de solo unos días había enfermado. Al despertar encontró a su mujer en lágrimas, porque el diagnóstico había sido decisivo. Moriría en unas horas y no habría remedio posible. Poco después fue su mujer quien enfermó y su diagnóstico a base de té, un decigramo de heroína, inhalaciones de aguardiente de manzana y masajes en la columna vertebral fue un éxito. La sociedad con el doctor Wesley funcionaba bien, pero Cayce notaba que sufría fuertes jaquecas y eso estaba relacionado a los beneficios extra que tenía Wesley mientras Edgar Cayce estaba en trance. Al descubrir las cantidades de dinero que cobraba el doctor Wesley a sus espaldas, disolvió la sociedad, trabajando desde entonces solo con su mujer. Sus diagnósticos continuaban e incluso los hacía en otros idiomas que no conocía. Un grupo de médicos del hospital de Birmingham, en Alabama, decidieron invitarlo para verse en una farsa. Allí le pusieron a prueba preguntándole por el paciente de una habitación y sin decirle nada sobre él, y así le preguntaron por todo tipo de síntomas. Respondió con precisión y los médicos no daban crédito pensando que quizás les hubiera leído la mente o hubiera averiguado los síntomas, pero lo sorprendente fue que comenzó a hablar de una infección que sufría el paciente en los dedos del pie izquierdo, descubriendo que había una infección no detectada que podían tratar con plantas medicinales. Posteriormente decidió que debía montar un hospital. Un paciente suyo le ayudó económicamente y fundó el Hospital Morton Blumenthal. Se inauguró en el año 1928, pero cerró en el año 1931 por su mala gestión económica, reabriéndose de nuevo en el año 1956, después de que Cayce falleciese en el año 45,
muerte predicha por él días antes. Sus casos quedaron registrados y aún a día de hoy pueden accederse a ellos. La Asociación de Amigos de Edgar Cayce, o Asociación para el Desarrollo de la Iluminación, se fundó en el año 1931 con el objetivo de investigar científica y espiritualmente las lecturas de Cayce. Son depositarios de 14.246 lecturas que ponen a disposición de aquel que quiere investigar. Su actividad no se limitó únicamente a la sanación, porque en esos trances hizo predicciones y habló de conceptos espirituales como el alma y otras dimensiones. Cayce realizó predicciones muy conocidas sobre diferentes temas. Sobre el tema de catástrofes geológicas vaticinó la destrucción de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, y partes de Japón se hundirían en el mar. Aunque habló de fechas como 1958, 78 o 1998, señaló 1936 como la más crítica, en la que se producirían cambios dentro de la corteza terrestre con el desplazamiento del eje polar. En el año 1932 se le pidió que predijera eventos importantes que vendrían en el futuro. A eso respondió: mejor será responder después de la gran catástrofe que llegará al mundo en el año 1936, en forma de disgregación de muchos poderes que ahora existen como factores en la política mundial: las guerras, las agitaciones en el interior de la Tierra y el desplazamiento de la Tierra por cambio del eje con respecto a las partes del centro polar. Esos años fueron los de la Guerra Civil en España o la Segunda Guerra Mundial en Europa y el Pacífico. Cayce había vaticinado una serie de cambios geológicos que se vendrían realizando poco a poco en décadas posteriores. Según investigadores, la última inversión de los polos pudo haber concluido hace 980.000 años. Entre 1958 y 1998 estableció un periodo crítico de cambios que serían clave para el desplazamiento del eje terrestre. Cuando le preguntaban en qué momento podría saberse que estaba ya en acción, señalaba que cuando en el sur del Pacífico se apreciase el hundimiento o el levantamiento de la parte opuesta en el Mediterráneo y la zona del Etna, se sabría que ha comenzado. Desde entonces se ha querido ver en diferentes sucesos señales de todo esto. En febrero del año 1964 hubo una violenta erupción del Etna. En 1960 levantamientos y hundimientos de tierra en Agadir, en Marruecos, terremotos en el sur de Italia, Yugoslavia o Turquía, al igual que en la parte opuesta del mundo, en las islas Hawái o en las islas Filipinas. Además de estas predicciones geológicas, Cayce fue conocido por sus descripciones de una de las tierras más míticas de la historia, la Atlántida, el continente perdido que se cuenta que existió hace milenios y del que nos habló Platón en el siglo IV a.C. Desde entonces se ha especulado con la ubicación, con su origen, si fue o no real, si se confundió con otras culturas de la época, pero lo cierto es que no hay nada concluyente. Cayce durante sus lecturas describió un pasado remoto en el que introdujo elementos espirituales, además de hechos que según él ocurrieron. Cierto o no, las lecturas son realmente fascinantes. Todo comenzó cuando la Tierra se enfriaba y nacieron las almas, las que asistieron en la creación de la materia y la vida. Llegó el momento en el que las aguas y tierra se separaron, mientras las almas estaban suspendidas fuera de la tierra como formas de pensamiento. En el pensamiento de Dios no estaba darles una forma material, pero algunas de las almas se vieron atraídas por formas materiales creadas y las habitaron. Eso produjo que quedaran atrapadas en esas formas y creasen híbridos mitad animal, mitad hombre. Su única forma de pervivir era a través de la reproducción animal, pero era una situación angustiante sin posibilidad de liberación. Dios no impide nada. Después de haber dado a las almas el don del libre albedrío, pues desde el principio creó las entidades individuales o almas, y el pecado consistió en buscar su expresión fuera del plan previsto por Dios para ellas. De este modo, fue un error de los individuos, pues les había sido dado el libre albedrío y sabían con anterioridad lo que tenían que hacer y lo que tenía que ocurrir, puesto que Él es omnipresente y todopoderoso. Es solamente cuando el alma, que es una parte de Dios, hace su elección, que Dios sabe cómo va a acabar todo. Según Cayce, el hombre fue creado a imagen de su creador, Dios, un ser espiritual.
El hombre entró en este plano como ser espiritual y no material. Dios creó igualmente la tierra y cada elemento, todo paz y belleza en gloria de su Creador y gran voluntad. A este plano llegó una entidad llamada Amilius, hijo del Altísimo, y junto con él otras entidades de otros reinos. Disfrutaban de una vida espiritual plena en un reino del pensamiento, en donde todos los atributos del alma estaban en plena expansión. Era un mundo en sintonía con lo superior. Amilius creó figuras de pensamiento que imitaban a las creadas por Dios, formas que eran la proyección de la mente del alma. Esas formas fueron tomando más consistencia física en la búsqueda de experimentar más a fondo el plano físico de los sentidos. Esas formas que pasaron del plano espiritual al material crearon falta de armonía, pues al intentar engrandecer cada deseo, solo se conseguía la complacencia del ego. Las formas de pensamiento se proyectaban e identificaban con cualquier aspecto del entorno, ya fuera música, arte o cualquier otro, todo condicionado al hombre. El hombre comenzó a desarrollar su egoísmo y se volvió contra él, pues esas formas de pensamiento le invadieron igual que a cualquier otro elemento. En resumen, se tenía una creación y unas formas de pensamiento que se proyectaban en la tierra para experimentar y complacerse, pero el hecho de interferir y bajar al plano más material ocasionó el caos en el hombre. Paz y belleza huían del horror y la desgracia, y Dios creó a la mujer, dividiendo al ser espiritual del hombre para crear un equilibrio espiritual. Amilius se dio cuenta de que había creado un caos por el hecho de querer experimentar la creación, por el abuso de poder, y por este motivo tomó la responsabilidad del mundo. Para solucionarlo, eligió al hombre como forma de manifestarse él físicamente en el planeta, proyectándose en 5 centros al mismo tiempo bajo la figura de Adán. Cada una de las 5 manifestaciones se debía a que tenía que conquistar los 5 sentidos físicos antes de alcanzar la conciencia espiritual. La raza blanca apareció en los Cárpatos, la negra en la parte superior de África, la morena en Lemuria, la roja en Atlántida y la amarilla en el Gobi. La estrategia de Amilius era conquistar el mundo a través del hombre, ayudando, impulsando, motivando para salir adelante. Para esto, hablaría con los hombres de todas las regiones del mundo, plantaría las semillas de las religiones que proclamaban la unidad de Dios, avivaba la filosofía para que el hombre despertase de su egoísmo y trascendiese el engaño que se creó para sí mismo. En algunas lecturas, Casey habla de que en la época en la que los seres del planeta eran poseídos por las formas de pensamiento, surgieron criaturas humanoides con mezclas de atributos animales, seres híbridos entre humanos y animales que alimentarían las leyendas de los mitos como los griegos. Muchas de esas formas de pensamiento quedaron atrapadas como almas en la tierra, al sucumbir al placer material y no ser capaces de abandonarlo para volver a lo espiritual. En la Atlántida se cuenta que surgieron 2 bandos que estaban divididos acerca de cómo tratar esas almas atrapadas en la materia. Los hijos de la ley del uno creían que el alma era un don de Dios y aspiraban a mantener pura la raza sin características animales. Se afanaban por ayudar trascendiendo a las almas atrapadas. Los hijos de Belial no tenían principios ni moral y apostaban por la satisfacción material, despreciando a las almas atrapadas. Según decía Casey, un sacerdote que cuidaba de las necesidades físicas del pueblo. Así, los que estaban en aquella etapa de desarrollo de conciencia en la que sus mentes solo funcionaban para los demás o realizaban las actividades manuales que tenían un interés especial para la entidad, se intentaba hacer uso de fuerzas espirituales para despertar la conciencia de esos individuos, hasta el punto en que pudieran alzarse de esas situaciones hasta otras de mayor relación con la conciencia universal. Una característica que destaca Casey era la longevidad de esa época, pues 500 o 700 años eran como actualmente 50 o 70 años. Esto recuerda la longevidad de la que se habla en la Biblia, en patriarcas como Matusalén y otros. Los problemas y dilemas a los que se enfrentaban eran los mismos que pasan hoy, grandes avances científicos y sociales, pero a la vez grandes retrocesos y problemas cuando no se utilizaban adecuadamente. La primera destrucción de la Atlántida quizá fue accidental, o causada por explosivos que desencadenaron la actividad volcánica. Casey nos cuenta: con la despreocupación continua de los que estaban manteniendo la raza pura y los pueblos puros,
el hombre introdujo fuerzas destructivas para que fueran usadas por las gentes que eran los jefes. Estas fuerzas destructivas, combinadas con los recursos naturales de los gases, de las fuerzas eléctricas generadas en la naturaleza, provocaron erupciones volcánicas en la Tierra que se estaban enfriando poco a poco, y esa parte que ahora está cerca de lo que más tarde se llamaría el Mar de los Sargazos fue la primera que se sumergió en las profundidades. Con esto se produjo el éxodo de las gentes. Intentando ubicar las fechas, Casey habla del suceso antes de la primera destrucción, y dado que data ese hecho en el 50.000 a.C., los hechos anteriores estarían entre esa fecha y 10 millones a.C. En las lecturas habla de máquinas voladoras y subacuáticas, fuerzas radiactivas, y el hecho de que los hijos de Belial convirtieron en fuerzas destructivas todo lo que eran logros en avances de comunicaciones, transporte y otros, algo similar a lo que hoy ocurre con el doble uso de la tecnología. Estas lecturas las hacía en el año 1941, en los inicios del uso de la energía atómica. También señala un intento de los hombres, principalmente impulsado por los seguidores de Belial, para acabar con la vida de los animales, que eran muy hostiles. Alguien denominado como la Entidad fue quien dirigió este ataque, incluso participando. La Entidad era uno de los que pilotaban las naves que navegaban tanto por el mar como bajo el agua, y también era constructor de aquello que producía los elevadores y los tubos conectores que se utilizaban para el aire comprimido, el vapor y las emanaciones de los metales, sobre todo en lo que se refería a lo que se controlaba por la actividad de radiación del Sol sobre los metales y el control del mismo y de las aeronaves. A pesar de estos ataques, fue la inversión de los polos lo que acabó con los animales. Según relataba Casey, los humanos se habían reunido desde diferentes partes, todos ellos afectados por una amenaza animal. La decisión fue terminar con ellos y sería alterando o modificando el hábitat de esos animales para que perecieran. Esto se haría simultáneamente en diferentes partes, y para ello se utilizó el rayo de la muerte o rayo supercósmico. La reunión la fechó en el año 50.722 a.C. Hay que tener en cuenta que estas lecturas las hacían en una época en la que no se había desarrollado la bomba atómica y los experimentos con el láser no llegarían hasta 25 años después, a finales de los años 50 del siglo XX. Tras la primera destrucción, sobrevivieron muchos humanos, y Casey nos hablaba de ellos entre el año 50.000 y el año 28.000 a.C. Seguían siendo una civilización avanzada con alta tecnología, así como desarrollo artístico. En esta segunda etapa de la Atlántida siguió la lucha interna, y nos dice Casey en el año 1936. La entidad estaba en lo que ahora llamamos la Tierra de la Atlántida, durante aquellos periodos de tiempo que se llaman el Segundo Cambio o la Segunda Agitación, cuando empezaron los intentos por parte de los hijos de Belial y de los de la Ley del Uno de enseñar, aparte de los profanos, o a los que eran como jornaleros en los campos activos de servicio en aquella tierra concreta. La entidad era por entonces una sacerdotisa en el templo de la Ley del Uno. De aquí que las cosas mecánicas, pero que sean cosas relacionadas con fuerzas eléctricas, cosas relacionadas con la limpieza, que pueden encontrar su expresión en el cuidado de los niños, en la enseñanza, en el ministerio religioso, se harán y son una parte de las fuerzas innatas que se encuentran manifestándose a través de las emociones del cuerpo. La tendencia a sumergir las emociones debe, pues, ser superada, pero dirigiéndola. Estas tensiones llevaron a dividirse en 3 islas, Poseida, Arian y Og, siendo Poseida la principal. Estaríamos sobre el año 28.000 a.C., cuando la entidad y algunos acompañantes se separaron para dedicarse a actividades de construcción en el Perú, mientras la Atlántida iba cayendo en decadencia. Allí fueron muchos los atlantes que escapaban de las luchas internas. Otros se dirigieron al Yucatán, Nevada, Colorado, Pirineos y Egipto. Casey describe esa entidad como una especie de ingeniero científico que aplicaba una alta tecnología y fuerzas a los inventos que podían usarse de forma constructiva o destructiva. En el conflicto, finalmente se usaría esa tecnología de forma destructiva. De alguna forma, estaríamos ahora recorriendo ese mismo camino de avances tecnológicos con el mismo dilema de usarlos de forma beneficiosa o perjudicial. Otro personaje del que nos habla es de una encarnación en la que una mujer ayudaba a los que querían abandonar sus rasgos animales para perfeccionarse en el cuerpo físico, perdiendo muchos de sus atributos.
Casey incluso llega a darnos detalles concretos de la fuente de energía de los atlantes, la conocida como piedra Tuaoi, la piedra de fuego, diciéndonos en 1940. Tenía la forma de una figura de 6 lados, en la que aparecía la luz como medio de comunicación entre lo infinito y lo finito, o como medio por el cual se producían las comunicaciones con esas fuerzas de las que emanaban las energías, como centro del que salían las actividades radiales que guiaban diversas formas de transiciones o de viajes durante aquellos periodos de actividad de los atlantes. Estaba dispuesta como un cristal, aunque de una manera muy diferente a la habitual entre nosotros. No confundáis las dos, por lo tanto, pues están a muchas generaciones de distancia. Eran aquellos periodos en que se dirigían los aeroplanos o los medios de transporte, aunque ellos, en aquellos tiempos, podían viajar por el aire o por el agua o bajo el agua, indiferentemente, pero la fuerza con la que se gobernaban estaba en esta central de energía o piedra Tuaoi, que era como el rayo sobre el que actuaba. En un principio era la fuente de la que procedía el contacto espiritual y mental. Según describía, esa piedra estaba en un edificio aislado, en forma ovalada, que rotaba para recibir la energía del sol y de las estrellas. Esa energía se concentraba a través de prismas y de alguna forma los vehículos tomaban la energía de esa forma inductiva o de forma parecida desde la piedra, actuando de forma similar a un mando a distancia que apuntaba a un vehículo y lo impulsaba con energía, procurando tener pocos obstáculos entre la piedra y el objeto. No había un único lugar, sino que había diferentes centros repartidos. Su uso también era médico, porque nos cuenta que se usaba para regenerar los cuerpos, por la quemadura a través de la aplicación de los rayos de la piedra, de las influencias que llevaban las fuerzas destructivas a un organismo animal. Durante el segundo periodo de destrucción, la Atlántida sobrevivió, aunque se perdiese parte de los terrenos y de la tecnología. La entidad estaba con los hijos del Uno y seguía el antagonismo con los hijos de Belial. Esta época se podría datar del 28.000 al 10.000 a.C. Tras esto llegó la destrucción final. Los atlantes tenían forma humana definitiva. La descripción de Casey era la de un ser de 1,75 m. Pesaba 70 kilos, tez como el oro bruñido, pero de mirada aguda, ojos grises, cabello tan dorado como su cuerpo, activo, atento, de visión penetrante e influyente sobre aquellos con que se relacionaban. En los últimos 18.000 años, la entidad, junto con los de la ley del Uno, ayudaban a las clases menos desfavorecidas y más oprimidas. Da un detalle curioso sobre la entidad, y es que era uno de los mayores artistas del espectáculo y alguien muy adaptable a las condiciones de cambio. La encarnación femenina de la que hablamos anteriormente era una sacerdotisa que se complacía en lo material, los regalos y las condiciones terrenales. Entre el año 11.000 y 10.000, los atlantes sabían que sucumbirían y muchos de ellos huyeron a otros lugares. Cuando los hijos de la ley del Uno se dieron cuenta de que se iba a producir la ruptura definitiva de las tierras de Poseidia, hubo muchas emigraciones, con muchos de los gobernantes hacia diversas tierras. En la tierra de la Atlántida, cuando se produjo la ruptura de las islas y se había sabido que los que quisieran pudieran salvarse, debían viajar a los diversos centros para los cuales los gobernantes habían expedido los pasaportes. La entidad estaba entre los que llegaron en primer lugar a lo que se llaman los Pirineos, y más tarde, después de estar establecidos durante algunos años, a las actividades de la tierra de Egipto. En las tierras atlántidas, durante los periodos en que se realizaron las actividades que produjeron la última destrucción por las luchas de los hijos de la ley del Uno contra los hijos de Belial, entre los que fueron enviados a la tierra que después se llamó el Yucatán, en la tierra de la Atlántida, durante los periodos de las últimas agitaciones o la desaparición de las islas de Poseidia, entre los que se dirigieron a la tierra que después se llamó Inca, la tierra del Perú, como se llama en la actualidad. Así, con los que habían abandonado la civilización de la Atlántida, Iltar, con un grupo de seguidores suyos que habían pertenecido a la casa de Atlan, seguidores del culto del Uno, con unos 10 individuos, abandonó esta tierra de Poseidia y se dirigió al oeste, y llegó a lo que ahora sería una parte del Yucatán, y allí empezó con las actividades desarrollando una civilización que surgió de manera muy parecida a la que había existido en la tierra de la Atlántida. Otros salieron de aquellas tierras más tarde, otros habían salido antes. También se habían producido las agitaciones de la tierra de Mu o Lemuria, y éstas habían desempeñado su papel en los cambios, o habían impuesto sus principios en las diversas partes de esa tierra, que era mucho más extensa, hasta la agitación definitiva de la Atlántida o de las islas que se agitaron más tarde.
Entonces, una gran parte de las tierras de América Central y de México adoptaron unos contornos semejantes a los que pueden verse en la actualidad. Incluso en esta época tardía dominaban las comunicaciones y los viajes con naves, visitando diferentes partes del mundo. Aunque no se describe exactamente la destrucción final, debió ser algo progresivo, y la población atlante se desplazó a otros lugares. Casey habla de personas que salieron de la Atlántida en el 10.500 a.C. y otros en el 10.000 a.C. a Egipto, llevando registros históricos. Es posible que posteriormente se destruyese completamente la Atlántida, pero lo que no deja de ser extraño es que si ha sido todo como cuenta Casey, no queden rastros de esa civilización. Lo que Casey cuenta en sus lecturas es que en un principio la Tierra se fue formando y era muy distinta de cómo la conocemos actualmente, tal y como la geología actual nos cuenta. Nos describe un mundo invertido en muchos aspectos. Siberia o la bahía de Hudson era como regiones tropicales, el Nilo desembocaba en el océano Atlántico, el Sáhara era una tierra habitada y fértil. Podemos recordar que en las pinturas del Tassili, en Argelia, se refleja una tierra de estas características, con ríos, animales y habitantes. La región central de los Estados Unidos estaba sumida en el mar. La costa andina ocupaba la parte occidental de Lemuria. La situación que describía se asemejaba al Cretácico superior, hace 80 millones de años. La teoría de los continentes en deriva la propuso Alfred Wegener en 1929 y fue completamente denostado para que en décadas muy posteriores y a día de hoy sea ampliamente admitida, pero Casey ya hablaba de ello e incluso se pudo comprobar cómo afirmaciones como la de la desembocadura del Nilo en el Atlántico, conocido como Nole hace milenios, era correcta. En 1986, los científicos descubrieron redes fluviales desaparecidas en las partes más secas del desierto del Sáhara, y en yacimientos encontraron poblados fluviales de 250.000 años de antigüedad. Casey también entró en detalle en el antiguo Egipto. Los atlantes, cuando empezaron a emigrar, algunos de ellos llegaron a Egipto. Su superioridad tecnológica y científica distaba de los habitantes locales, por lo que estos eran considerados como siervos. Uno de los atlantes que llegó a Egipto fue la entidad, con un encargo especial: preservar los registros atlantes. La entidad estaría enterrada en una de las tumbas no descubierta, cercana a la Esfinge. Allí se construyeron templos que no conocemos y no han sido descubiertos, así como otras pirámides ubicadas, según Casey, entre el misterio de los tiempos y el río, algo bastante abstracto. La entidad colaboraría en la construcción de las pirámides y en la preparación del Salón de los Registros en otra pirámide que no se ha descubierto. En esa sala se emplearía tanto la escritura jeroglífica como la atlante. Se hicieron inscripciones en tablillas y se depositaron en la tumba de los registros. Parece ser que también en la base misma de la Esfinge y en una cámara subterránea habría también registros históricos, dando detalles concretos, como la base de su antebrazo o la pata izquierda. Una lectura de Casey dice: su situación: al salir el sol de las aguas, la línea de la sombra o de la luz cae entre las patas de la Esfinge, que más tarde se erigió como centinela guardián, y no se podrá entrar por las cámaras de acceso desde la pata de la Esfinge, la pata derecha, hasta que se haya cumplido el tiempo en que los cambios deben ser activos en esta esfera de la experiencia del hombre. Existe una cámara o pasadizo delante de la pata delantera derecha, hasta esta entrada de la cámara de los registros o tumba de los registros. Cuando los monumentos que estaban reconstruyendo en la llanura de lo que ahora se llama la pirámide de Giza, esta entidad preparó los cimientos, es decir, los dirigió, calculó su situación geométrica en relación con los edificios que se erigieron comunicados con la Esfinge, y los datos relacionados con ellos pueden encontrarse en las cámaras de la base de la Esfinge. Su construcción tardó 100 años con Hermes y Ra, entre el 10.490 y el 10.390 antes que el príncipe de la paz entrase en Egipto. Es curioso que mencione que no se podrá entrar hasta que se haya cumplido el tiempo en el que los cambios deben ser activos en esta esfera de la experiencia del hombre, como si se necesitase un estado evolutivo para que se muestren esas puertas, por lo que no hay solo un tema físico, sino también un tema mental y espiritual. Disponte para que cuando aparezca la otra parte de ti del sexo opuesto, puedas reconocerla en tu corazón, mente y cuerpo, porque sin ese complemento tuyo, se convertirá en un cero y se anulará. Edgar Casey no solo hizo predicciones y curaciones, sino que también hizo sus aportaciones sobre la concepción de la familia desde un punto de vista trascendente. Para él, la familia es la condición idónea para el crecimiento personal y espiritual.
Decía, cuando aparece la pareja hay un nexo común de dos voluntades y las fuerzas se duplican. Matrimonios que no tienen un ideal común navegan cada uno en una dirección y están condenados al fracaso. Como se indica a menudo a través de estos canales, individuos como esta pareja tendrían que trabajar para conseguir una unión de propósitos. Esta es efectivamente una pareja donde el propósito, el ideal, los enlaza en una unidad. Ateneos a esto por encima de todo, creced juntos, desarrollad el estudio de la espiritualidad, de los temas espirituales, de Dios, de la relación de Dios con el hombre a través de los ejemplos dados en la persona de Jesucristo. Recuerda que aunque el mundo pueda parecer grande, no hay espacio suficiente para que existan conflictos entre los que sirven debidamente a aquellas fuerzas que actúan para construir la vida de cada uno. En la humildad del corazón, en la humildad de los propósitos, cada uno tiene que responsabilizarse de cada elemento que pueda sembrar conflictos, puesto que no puede haber una unión de fuerzas perfectas si existen antagonismos. Para Casey un problema era una oportunidad de crecer, y muchas de estas circunstancias que se presentan eran debido a temas kármicos, lecciones que el alma no pudo aprender en otras vidas. Casey cree en estas oportunidades y nos dice que no encuentres faltas en los demás. No es que no existan o que no tengas que ser consciente de ellas, pero concienciate más y más de la belleza de cada uno, y así encontraremos la felicidad y la alegría. Tristezas y penas sí existen, pero si se cuenta con la gloria en su lugar, se creará un nuevo día, una nueva oportunidad para que cada uno pueda ser un soporte para el que busque el camino que conduce a la bendición de Dios. Esto es aceptar al prójimo. Todos estamos construyendo nuestras vidas, pero para evitar el caos y el sufrimiento debe haber entendimiento, paz, considerar al otro para que se dé una relación humana. El tema de la concepción también, según Casey, va más allá de lo meramente físico. Hay una intervención superior. Y así hay 5 tipos de concepción. Carnal es la satisfacción física y material. Mental es cuando el hombre y la mujer tienen una idea del hijo. Hay un propósito, pero puede no haber amor. Unidad de propósitos, similar a la anterior, pero el propósito es conjunto en ambos. Ideal, ambos tienen el mismo propósito, pero se abren a lo superior. Son canales de manifestación de lo divino. Inmaculada Concepción, cuando el óvulo se llena de vida por contacto divino, lo que le ocurrió a María con el nacimiento de Jesús. La idea de Casey es que un hijo es una confluencia de propósitos, en donde lo material y lo divino se encuentran. También nos indica que el sexo del hijo se decide con anterioridad, llegando a casos en los que se determine de 6 a 10 años antes del nacimiento. Esa determinación dependerá de las fuerzas de los padres, pero también de las necesidades del alma que viene al mundo. Es una nueva alma, pero que ya viene con vidas pasadas que no puede recordar. La entrada en el plano terrestre de esa alma dependerá de las circunstancias vibratorias y espirituales. Lo curioso es que Casey afirma que el niño no nace con el alma, sino que es tras nacer cuando el alma entra en su cuerpo. Con la primera respiración se convierte en alma viva, pero según él puede tardar unas 4 horas y media el acoplamiento entre cuerpo y espíritu. El proceso del nacimiento lo describe de la siguiente forma. Dios inspira en el hombre el aliento de la vida y se convierte en alma viva. Entonces, con la primera respiración del niño, se materializa en la carne un alma que ha sido atraída, llamada por todas las influencias y actividades que han participado en el proceso durante el periodo de gestación. Muchas almas están intentando entrar, pero no todas son llamadas. Algunas son expulsadas, a otras se las llama, pero súbitamente se las repele, por lo que su vida en la tierra dura solo pocos días. Pero son esas las fuerzas mentales y físicas que se forman, son esas las influencias necesarias para que entre un alma. En cierta forma recuerda cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide y todos están compitiendo por entrar. Una vez que el hijo ha nacido, es tarea del padre y de la madre inculcarle valores. La teoría no vale nada sin la práctica, y debe haber compromiso, y eso incluye enseñar con el ejemplo. Es también importante enseñar a elegir a los hijos y estimular su creatividad. La capacidad de elección va ligada a la responsabilidad, y será fundamental para su etapa de adulto. Entre los consejos que Casey nos dio para criar a los hijos estaban los siguientes. Razonar con el niño y no perder la paciencia, no amenazar a los niños como si fueran inferiores, en tanto que almas tienen tanta experiencia como los adultos.
enseñar la belleza del sexo, ayudar a desarrollar la creatividad y la imaginación, utilizar el poder de la oración, utilizar el poder del comportamiento y el poder de la sugestión. Que el padre y la madre actúen como una unidad aporta construcción y coordinación. Escucharse y ayudarse mutuamente, padres e hijos. Magnificar las virtudes y minimizar los defectos. Enseñar las virtudes del perdón. Donde esté tu objetivo, estará también tu corazón. Casey creía que para que funcionara cualquier cosa, no solo se debía utilizar la cabeza, sino también el corazón. Casey insistía en el tema de explicar la sexualidad con un sentido trascendente. No solo es una función corporal, sino que es la canalización de energía creativa. La energía sexual que viene del instinto se canaliza con la voluntad, favoreciendo la unión del espíritu y el creador. Nos dice Casey: la mente es la que construye. Si la mente se orienta por los caminos que tienen en cuenta la mayoría de las cosas materiales, entonces el objetivo será lo carnal. El espíritu de entendimiento y libertad. El camino está ante ti. El alma humana se creó con voluntad propia y tenía libre albedrío. El alma experimentada es capaz de evolucionar no dejando que sus instintos lo dominen. Comprendía que es muy complicado que todas las personas puedan dominarse, porque hay influencias de la educación, del karma, genéticas y otras. El núcleo familiar lo describe como un puerto, un lugar de abrigo, la representación material de una morada para el desarrollo de todos aquellos que lo habitan, como imagen de lo que más adelante será el hogar celestial o el reino de los cielos. En el hogar se materializan los ideales de la pareja y se transmiten los actos fundamentalmente con amor. Ahí radica la seguridad, la comunicación y la unidad del individuo en relación con el grupo al que pertenece. Casey nos dice: si cada persona viviera en esta morada terrenal como si fuera el hogar eterno, obtendríamos mucha más perfección, más dicha, más paz en definitiva. Pasamos ahora a otro tema que Casey trató. Es el tema del alma y la reencarnación. La teoría de la reminiscencia del alma de Platón nos cuenta que conocer es recordar. El alma humana es inmortal y antes de encarnarse vive una realidad superior, contempla las verdades eternas. Una vez que viene a la vida, lo que hace no es conocer, sino recordar. Esas verdades universales se expresan a través de la psique. Según Platón, el alma del filósofo debe abstenerse de placeres, deseos, dolores y miedos para pasar al Hades en estado puro y evitar la nueva caída en otro cuerpo, el quedar encerrado en lo material. Posteriormente fue Plotino quien continuó en esta línea, afirmando que el alma experimenta en la tierra y después compara la diferencia entre los estados humano y divino. Estas ideas se incorporaron en las religiones, como pasó con el cristianismo. Orígenes, teólogo cristiano y filósofo del siglo III después de Cristo, siguiendo las ideas platónicas, creía en la preexistencia del alma, describiendo en su obra Contra Celso cómo el alma se introduce en un cuerpo u otro dependiendo de las vidas anteriores. Las almas son invisibles y al fallecer, las almas transmigran a otros cuerpos. Las teorías de Orígenes fueron respaldadas por muchos, pero en el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553 después de Cristo, la emperatriz Teodora apoyó la corriente monofisista, que apoyaban que sólo había una naturaleza divina en Cristo y no una humana y una divina. La reencarnación sería olvidada en el cristianismo en el siglo VI. Fue a la edad de 46 años cuando Casey, tras hacer una lectura a un hombre, tras despertar pudo leer en las notas que su secretaria había transcrito que había contado a ese hombre que en otra vida había sido un monje. Casey era ferviente cristiano y encontrarse con una lectura como la que hizo le dejó sorprendido. Este individuo es muy fuerte físicamente, no obstante, es todavía algo tosco, con el poder de una naturaleza aún muy arraigada en este siglo. Este individuo puede llevar con él ciertas fuerzas destructivas por causa de sus apetitos personales, a menos que haga acopio de su fuerza de voluntad, de sus energías espirituales para gobernarse. Él está bajo la influencia de Júpiter, con Venus en la casa 12. Sus negocios de dinero están influidas por la posición de Aries y Septimus, Plutón, que le dan su fuerza en el plano financiero. Tiene el poder de controlar a las personas. Para él ninguna ocasión se pierde. Es alguien cuya potencia reside en el desarrollo de su ser hacia la mediunidad, las facultades psíquicas.
Debe negociar a la vez con las fuerzas de la vida, las de la voluntad y la posición de los astros. De ahí la dificultad de describir un individuo tal, sus deseos, sus disposiciones. Resumiendo, un ser con voluntad fuerte que no cuenta más que consigo mismo, un individualista. Está en su tercera aparición en este plano. En otra ocasión fue monje. Como ferviente cristiano de esa época, él no había escuchado hablar de la reencarnación e incluso le provocaba cierto rechazo esa idea. El mismo hombre al que había hecho la lectura le explicó acerca de ella, que era un concepto oriental que estaba arraigado y difundiéndose en Occidente. Lo expresaba con estas palabras: yo siempre tuve una sensación que no encontraba respuesta en las respuestas que se suelen dar a estas sensaciones. ¿Cómo es que existen algunas personas que cuando las vemos por primera vez sentimos inmediatamente que las hemos conocido de toda la vida, y existen otras que hemos conocido durante años en esta vida, pero todavía no nos sentimos próximos a ellas ni las comprendemos? No creo que nadie sea capaz de dar respuesta a esto sin reconocer que existe algo más que esta vida. Nadie vuelve a vivir sin morir. Hasta el grano de trigo debe morir para producir aquello que propaga su propio ser. Casey comenzó a repasar la Biblia comprobando que en ciertos pasajes se hacía referencia a conceptos similares a la reencarnación, como cuando a Jesús le decían que si era el profeta Elías. Como interpretación del por qué la Iglesia no mencionaba o ignoraba este concepto, concluyó en que lo hubieran hecho probablemente para que el ser humano no se relajase en sus buenas obras en esta vida, sabiendo que tendrían más vidas posteriores. Sobre el tema de vidas anteriores, Casey llegó a hacer 2500 lecturas. Por un lado tenía las lecturas vocacionales. Teniendo en cuenta la experiencia de vida de las almas en vidas anteriores, tendrían unos conocimientos y aptitudes que servirían como base para el desarrollo de cualidades en esta vida. Él entendía la ley del karma como una ley causa-efecto en la que al alma se le proporciona la oportunidad de crecer y evolucionar. Mientras estamos en la tierra, estamos luchando contra las emociones negativas que impiden el avance espiritual, como por ejemplo el odio, la avaricia o la envidia. Muy a menudo, el ego está tan extasiado consigo mismo que teme constantemente perder importancia, posición y libertad. Pero para tener más libertad interior hay que darla. Para tener paz dentro de uno mismo hay que crearla. Son unas leyes inmutables. El que tiene paciencia es dueño de su alma. Se da cuenta de que el cuerpo no es más que un templo, una construcción extrema, y que en cambio la mente y el alma son el mobiliario permanente, esencial, donde permanecerá siempre. El alma no está separada del cuerpo, y así las enfermedades de la mente o del cuerpo también están conectadas. El karma funciona como una rueda, en la que se dan tantos giros como sean necesarios, hasta sanar o aprender algo. Cada alma fue creada con libre albedrío, de forma que más allá del destino está lo que decidamos cada uno. Sin embargo, la experiencia vital es una manifestación de divinidad, y la mente de la entidad es el constructor. Cuando la entidad lleva a cabo algo creativo, pasa a estar bajo la ley que opera entre el karma y la gracia. Cuando la entidad ya no está sujeta a la ley causa y efecto o karma, sino que se halla en gracia, puede avanzar hasta la llamada suprema hecha en él. Cuando el alma cede ante el Creador, es consciente del amor y la misericordia. Es entonces cuando se libera de la rueda del karma. Ejerciendo su libre albedrío, tiende a ir hacia el Creador. La deuda del karma es en realidad una deuda con nosotros y no con los demás. Son ellos los que nos permiten resolver ese karma por medio de las relaciones. ¿Qué es deuda kármica? La has convertido en una pesadilla, la has volcado en ti. ¿Qué es la vida, sino el regalo de tu Creador con el que puedes ser todo uno? Tus relaciones con varios chicos, a través de las distintas experiencias en la Tierra, se realizan a la luz de lo que las fuerzas creativas serían en tus relaciones con el acto mismo. Y si es una actividad con los que se han individualizado como tu padre, tu madre, tu hermano u otros parecidos, es simplemente un encuentro consigo mismo, en relaciones que ellos están trabajando, y no por una deuda kármica entre vosotros, sino una deuda kármica con el yo que se puede realizar entre las asociaciones que existen en el presente, y esto vale para cada alma. Para Casey la enfermedad está ligada también al karma, y la sanación también viene relacionada con las reacciones del cuerpo y su relación con la materia.
Cuando el cuerpo muere, permanece el alma porque no hay muerte a nivel espiritual. Todo es cuestión de densidad y vibración. La norma que indicaba Casey era la siguiente: vive tu yo, deja que la discordia y la grosería sean solo de los demás. Deja que te degraden, pero ten la paz dentro de ti. Actúa siempre con los demás como quieres que ellos lo hagan contigo. No importa lo que digan o lo que hagan. Haz lo que quieras que te hagan, y entonces la paz que se te ha prometido será verdaderamente tuya. El proceso de la reencarnación también lo describe Casey. No se reencarna en animales, aunque pueda haber transmigración de almas. Tampoco tiene por qué reencarnarse en la Tierra, sino que se puede reencarnar en otros planetas. Las almas que no reencarnan pertenecen al centro del universo, y las que reencarnan son aquellas que tienen la oportunidad de desarrollarse más, pero deben haber desarrollado previamente el control de la materia. Esas almas escogen a sus padres, y tienen mucha influencia las almas del padre y de la madre. La personalidad viene determinada no solo por las experiencias terrestres, sino que hay una herencia de vidas anteriores que influyen. A este respecto, Casey nos cuenta: no todas tienen influencia en el momento actual, pero esto depende también de lo que usted decida hacer. Las cosas ocurren de este modo. Se puede estar en un estado, encarnado en una experiencia de vida precisa, y no obstante, no trabajar en las direcciones exploradas precedentemente. Es porque no se experimenta esa necesidad, o también que no sea consciente de las actividades anteriores, o bien que no se esté influenciado por ellas. La de sus vidas que han tenido un impacto directo sobre la actual ya le han sido presentadas. También en ese proceso de reencarnación hay un orden. Las almas jóvenes son las que menos experiencia tienen, y sus tendencias son encontrar dificultades frecuentes en la vida, tropiezos con lo material. Las almas viejas son aquellas que tras varias reencarnaciones ya tienen experiencias aprendidas y alcanzarán altos niveles de desarrollo espiritual. En sus lecturas, Casey pronosticó y contó la vida de sus consultantes, muchos de los cuales solo eran en ese pasado unas personas anónimas, aunque en algunos casos más contados llegó a indicar algún personaje famoso como Juana de Arco o Judas. En una ocasión pudo reconocer el alma de su hijo fallecido con 2 meses de edad. 20 años después de su muerte, acudió un joven de unos 13 años de edad, y en él pudo reconocerlo. Incluso en una ocasión llegó a verse a sí mismo, primero como soldado inglés nacido en el año 1742, luchando en la Guerra de Independencia Americana. Era un hombre rudo, pero que murió en un acto heroico protegiendo un grupo de niños y mujeres indias. En otra reencarnación fue un niño en la corte del rey de Francia, bastardo de la hija del rey, y murió de pequeño. Lo curioso es que Casey llegó a hacer predicciones de reencarnaciones, asegurando que en el año 2100 volvería a nacer en Nebraska. El mar cubría, al parecer, toda la parte occidental del país, pues la ciudad en la que yo vivía estaba en la costa. El apellido de la familia era extraño. En mis primeros años de niño anuncié que era Edgar Casey y que había vivido 200 años atrás. Hicieron venir a científicos, hombres de largas barbas, calvos y con gruesas gafas, para que me observaran. Decidieron visitar los lugares donde yo decía que había nacido, vivido y trabajado, en Kentucky, Alabama, Nueva York, Michigan y Virginia. Los científicos me llevaron con ellos a visitar esos lugares en una larga nave voladora de metal en forma de cigarro puro que se desplazaba a gran velocidad. Durante las lecturas, Casey hablaba en diferentes lenguas como el francés, el italiano, el español o el alemán, así como otras extrañas, incluyendo lenguas como la de la Atlántida o el egipcio primitivo. Sobre la figura de Cristo y su conexión con la reencarnación también habló. Según decía, Cristo había reencarnado varias veces en el plano terrestre. Su llegada definitiva fue a partir de los esenios, que fueron los canalizadores. También nos cuenta que fue educado por ellos. Viajó a la India, en donde aprendió a realizar la desintoxicación mental y corporal, a Persia, en donde aprendió medicina, y a Egipto, en donde profundizó en las enseñanzas del amor, piedad y paz. Las reencarnaciones de Jesús fueron Amilius en la Atlántida. Fue el primer hombre con forma perfecta cuando los hombres estaban en cuerpo medio hombres, medio animales. Adán encarnó en él y se separó de él tras el pecado. Enoc, el escritor del libro profético. Melquisedec, consejero de Abraham, sacerdote y rey de Jerusalén. Asaf, maestro del coro del rey David. Yeshua, sumo sacerdote de Babilonia y 10º rey de Israel, promovió la reforma para acabar con el culto a Baal. Jesús,
En él limpió todo pecado de otras vidas. Jesús fue un hombre, y Cristo era el alma que encarnaba. Zen, personaje profético que ayudó a restablecer la ley del uno. Las profecías es otra de las áreas que Casey tocó. Lo veía como una respuesta, o incluso cuando era negativo, un castigo que envían las fuerzas creativas a quienes violan las leyes del cosmos. Cuando se rectifica el comportamiento, esas desgracias no ocurren. El mandamiento divino, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, es clave para entender que si la voluntad humana permanece en este amor, desaparece el conflicto. Las profecías de Casey eran fundamentalmente catástrofes y situaciones políticas. La más famosa fue su predicción del crack del 29, indicando los años en que remitiría. Pronosticó que en el año 1936 habría una pugna por el poder político mundial. En 1934 ya pronosticó que subiría al poder alguien en Alemania y que sería una dura amenaza a la humanidad. Sobre Rusia pronosticó que tras Stalin y cuando cayese el comunismo, según sus palabras, ocurriría lo siguiente. A través de Rusia llega la esperanza del mundo. No en relación con lo que se llama a veces comunismo o bolchevismo, no, sino en relación con la libertad, la libertad. El principio ha nacido allí, tardará años en cristalizar, pero de Rusia vuelve a venir la esperanza del mundo. Otras predicciones fueron la muerte de Franklin Delano Roosevelt en 1945 y John Fitzgerald Kennedy en 1963. Pronosticó la subida del mercado inmobiliario en Virginia Beach, aunque no siempre acertó, pues predijo que en 1968 se democratizaría y cristianizaría China. En cuanto a catástrofes, predijo la destrucción de Los Ángeles y Nueva York entre 1958 y 1998, cosa que no se cumplió. También que habría cambios geológicos en Alabama, Connecticut y Georgia. Según afirmaba, estos cambios también tendrían relación con el ser humano y su forma de ser, la de actuar y vivir. Las tendencias en los corazones y las almas de los hombres son tales que provocan estos trastornos geológicos, puesto que, como ya lo hemos indicado aquí muy a menudo, no son el mundo, la Tierra, las condiciones geológicas, ni incluso las influencias planetarias que rigen al hombre. Es más bien el hombre que, por su sumisión a las leyes divinas, es capaz de poner orden en el caos, o bien, si desprecia las leyes divinas, si rechaza asociarse a ellas, puede crear el caos y abrir la puerta a las fuerzas que destruirán su medio de vida. Puesto que él ha dicho, los cielos y la tierra pueden pasar, mis palabras no pasarán. Se considera a menudo esta frase como poética, pero si ustedes aplican estas palabras a los asuntos mundiales y al universo actual, ¿quién es a fin de cuentas quien lo sostiene todo? ¿Quién es el que mantiene los cimientos de la tierra? El Verbo de Dios. Otras de las predicciones futuras sería el resurgimiento de la Atlántida en el año 68-69, pero no sabemos si se refería a un futuro milenio. Este resurgimiento vendría acompañado de erupciones y seísmos. Para evitar el comportamiento destructivo, tal y como ocurrió con la Atlántida, aconsejaba llevar una vida sencilla y sana, cultivar y criar animales en prevención de futuras épocas de escasez. En el año 2000 comenzaría un nuevo ciclo en respuesta a lo siguiente. ¿Qué es lo que más se necesita hoy en la tierra? Que los hijos del hombre estén advertidos de que se acerca el día del Señor y de que los infieles deben conocerse a sí mismos en las cosas que pasan en su experiencia. El nuevo ciclo que comenzó en 1998 con Acuario significaría el punto de partida para que ocurriese la segunda venida de Cristo a la tierra, pero no ocurrirá hasta que sea el momento. Cuando aquellos que son suyos le hayan despejado el camino, no creáis que no existirán problemas, pero los que depositen plenamente su confianza en el Señor no saldrán perdiendo, pues encontrarán de algún modo y de alguna manera circunstancias muy de agradecer. En realidad, puede también interpretarse que no es que venga físicamente, sino que será una manifestación total aquí y ahora. Ocurrirá cuando el ser humano, que cumple y es consciente, los suyos, tal y como él los llama, hayan provocado tal cambio que realmente sea una realidad esa manifestación, cuando la parte no consciente de la sociedad, la que vive sin valores, en el engaño, las pasiones, la codicia o la violencia, sea una minoría, será cuando ocurra esa venida a la tierra o, como decimos, se manifestará en la misma tierra. Cuando se haya eliminado por completo a aquellos que han olvidado gradualmente a Dios, y cuando haya llegado
como llegará a finales del año siguiente, el periodo en que no exista ninguna parte del globo donde el hombre no tenga la oportunidad de oír el mensaje «El Señor es Dios», y cuando se haya cumplido el periodo, cuando se imponga la palabra de Dios, habrá de empezar la nueva época, la nueva era.